De vuelta con Noticias 50-50. Gracias nueva vez por seguir dando seguimiento, aportando sus ideas, debatiendo con nosotros a través de las redes sociales. Pueden seguir haciéndolo a través del hashtag Noticias 5050 y las respectivas cuentas, tanto de Lisbeth, las de NCDN y la del SUS que habla. Bueno, de inmediato vamos a conversar con personas que ya nos pueden arrojar un poquito de luz para ver por dónde anda cojeando el asunto de los suicidios. La doctora Viaris está con nosotros, psiquiatra. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias, Lisbeth. Y feliz de poder compartir con este público un tema tan importante. Tan triste. Y muy importante, porque lo importante es saber que el suicidio se puede prevenir. Ustedes estaban comentando algo que me llamó mucho la atención. Estaban mencionando los signos de alarma, que son signos que las personas que rodean a las personas que estén en un momento pues difícil, pasando por una depresión, pasando por un momento difícil, pues pueden detectar, como son esos arreglos de papeles, de papeles financieros. Por ejemplo, esa madre que está hablando con la tía, diciéndole: si yo me muero, cuídame al niño. Son signos de alarma que es importante que lo tengan pendiente. Eso de regalar las cosas que las personas normalmente le tienen mucho aprecio. Los niños, los adolescentes, como decían ustedes, regalar cosas a las cuales le tienen mucho apego. ¿Hay algún perfil específico en las personas que tienen esta idea de quitarse la vida, de quizás internamente llamar la atención para que le auxilien y no de manera directa? Porque hay algunas personas que quizás dejan caer alguna señal para que los familiares o los amigos cercanos se den cuenta y puedan auxiliarle quizás de alguna manera, o es una decisión ya tajante. Sí, fíjate, lo principal que debemos de identificar es la causa. Se sabe que el 90% de las personas que cometen suicidio o que cometen un intento suicidio, pues están frente a un trastorno mental, principalmente los trastornos del estado de ánimo, lo que mencionaban ustedes ahorita, la depresión mayor. También tiene mucha relación en algunos casos con el uso de sustancias, específicamente el alcohol, y también personas que tienen trastornos de la personalidad. Entonces, lo primero que se debe de identificar es la causa, y a partir de la causa, pues tomar conducta. ¿Por qué les digo esto? Porque una persona que, por ejemplo, esté presentando síntomas propios de la depresión, esté presentando anedonia, que es esa disminución del deseo de hacer las cosas que generalmente le causan placer, esa persona que se está aislando, que no está que no está compartiendo con la familia, que menciona mucho la palabra muerte, que menciona mucho: si yo me muriera, pues entonces quien lo rodea puede prevenir ese suicidio, porque ya está viendo esos síntomas tan marcados y está viendo ya signos, porque una persona que mencione mucho la muerte, pues es más vulnerable a cometer un acto que una persona pues que esté como estamos aparentemente nosotros. ¿Cuáles son las edades más vulnerables a cometer este tipo de cosas? Mira, el suicidio... Edades o quizás situaciones comunes en las que la gente se ve envuelta y decide hacer esto. Las edades, como bien ustedes pusieron hace un rato, entre los 15 y los 44 años aproximadamente, se dice que es la tercera causa de muerte. Entonces debemos de, primero, no tanto la edad, debemos además saber que el suicidio es indistinto en el sexo. Puede ser tanto en el sexo femenino como en el masculino. Sin embargo, el suicidio consumado es más común en el sexo masculino. Y esto se debe al método del suicidio, porque el método que utiliza la mujer normalmente no es el más común del que utiliza el hombre. ¿La educación tiene algún factor dentro del suicidio? Porque hemos visto también que se cometen asesinatos
combinados con suicidios también, Sí. donde personas matan a su pareja y se suicidan. Sí, y se suicidan, así mismo. O sea, la educación tiene que ver con esto, porque las razones que vemos cuando pasan estas cosas, o es por infidelidad, o es por O porque celos. creen a veces, Exacto. ni siquiera puede ser algo real. Celos, y no debe ser, es descabellado. Sí, Luis José, mira, hay una relación directa con herencia. Como estuvimos hablando hace un rato, tiene mucha relación con los trastornos mentales. Y si vemos eso y unimos eso, vemos que si tú tienes un padre, un tío que cometió suicidio, pues tú eres más vulnerable a cometerlo. Por esto es la importancia de realizar una muy buena historia psiquiátrica para poder distinguir todos esos datos de tanta La depresión importancia. se hereda. Por supuesto. O la conducta, esto de hacerte daño a ti mismo, de querer, no sé, ya sea suicidio o cualquier cosa, hay gente que se corta, hay gente que se hace un sinnúmero de cosas. Mira, ahorita dijeron lo que era el suicidio. El suicidio es el acto por el cual una persona atenta contra su integridad física con consecuencias letales. ¿Por qué les digo esto? Porque me hablas de cortarse. Eso es parasuicidio. El parasuicidio es el acto por el cual la persona se hace daño, hace daño a su integridad física, pero no con consecuencias letales. ¿Qué significa? Son estos niños, estos adolescentes que usan un compás en la escuela o que usan un lápiz con una punta bien fina y se hacen rayas. Se hace con Gillette. Con Gillette. También Y esto es un llamado a la atención. Es un llamado a la atención porque ya de ahí estamos a un paso a cometer pues un suicidio. Doctora, repasamos uno de los casos lamentables de los que estuvimos hablando al inicio del programa, y entre esos casos el que más me llamó la atención fue el del niñito de 10 años que no estaba conforme con sus regalos de Navidad o de Reyes y que se ahorcó. A mí me parece ese caso bien extraño. ¿Un niño de 10 años es capaz de ahorcarse, doctora? Mira, entre los niños entre 5 años y 14 años es la sexta causa de muerte. Pero ahorcarse, doctora, porque la estructuración ha sido un poquito, trágica, ahorcarse, pero sí, por supuesto, porque debemos también saber que el suicidio tiene un factor biopsicosocial. Vamos a ver de qué sociedad viene ese niño. Por eso es la importancia de que la difusión de esta información sea un poco discreta, de poder difundir los medios de comunicación, los temas de suicidio, de una manera discreta, porque debemos de entender que todo el mundo ve la televisión. No solo la ve un adulto, la ve también un niño, y un niño es simplemente una grabadora de lo que ve. Entonces un niño va a hacer lo que ve. Y la depresión no tiene edad. O sea, un niño de 5 o 6 años puede deprimirse de manera tan intensa como un adulto. Así es, la depresión no tiene edad. La depresión puede ocurrir en niños, en adultos y en adultos mayores. La depresión en adolescentes regularmente es por amores, ¿sí o no, doctora? Recuerda que la depresión tiene una causa biopsicosocial. Cuando nos vamos a la genética, tenemos que, por eso les hablé que hay que hacer una buena historia clínica, independientemente de la edad en que se encuentre la persona afectada, pues debemos de buscar esa herencia. ¿Por qué? Porque aquí hay un descontrol en los neurotransmisores. Aquí va a haber un descontrol específicamente en la serotonina y la noradrenalina. Y esto ya está más bien, eso es algo que, por ejemplo, si tú ves dos adolescentes que tienen la misma situación, el adolescente uno puede entrar en una depresión y el adolescente no. Pero sin embargo, el adolescente uno tiene ese factor vulnerable, esa vulnerabilidad, porque tiene ese código genético. Yo he leído que mundialmente uno de los países con una alta tasa de suicidio es Suiza. Sin embargo, Suiza es uno de los países también más organizados, más estables a nivel social y económico.
Entonces, también los extremos llevan al suicidio, o sea, el tener, popularmente se dice que en Suiza se suicidan porque tienen todo resuelto, porque no encuentra ya qué más hacer con su vida. Yo lo veo absurdo, pero cada cual con su tema. Pero los extremos sociales y económicos también pueden afectar. Mira, los suicidios no son casos aislados, son casos comunes y como bien mencionabas, Europa es uno de los continentes que tienen mayor tasa de suicidio. Sin embargo, esto que dices del nivel socioeconómico, se han descrito que realmente no tiene ninguna relación con el factor socioeconómico. Pero, por ejemplo, se dice también de Inglaterra que hay mucho suicidio, hay una alta tasa de suicidio porque es un país muy gris. Y el ambiente influye mucho en el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, en las casas donde fluye el aire, la brisa y hay mucha luz, se dice que se transmite como un hogar un poquito más alegre. En los lugares donde hay mucho gris, hay mucha oscuridad, y uno no puede salir, por ejemplo, allá llueve muchísimo también, se dice que eso influye muchísimo, los colores, la temperatura, el ambiente y todo eso, que influye muchísimo en que las personas estén en depresión. ¿Sí? ¿Es o no cierto? Sí, estudios revelan que la falta de vitamina D puede afectar el ánimo de las personas y hay una relación, se ha estudiado esta relación que hay con la vitamina D. Como sabemos, la vitamina D la adquirimos pues del sol. Del sol, exactamente. Entonces, esos países grises, como tú mencionas, esos países nórdicos, en donde tú no tienes esa facilidad. Hace mucho frío, no se puede salir casi a la calle, por ejemplo, supuesto no se puede socializar mucho, porque no se puede salir de la casa. Entonces, además de la falta de la vitamina D, esa tristeza, ese aislamiento obligatorio que tiene esta persona. Tú, por ejemplo, puedes salir a cada momento, yo o tú, pero estas personas están prácticamente aisladas por la condición climática, vamos a ponerlo así. Muy bien, bueno, mucho más que decir, pero tenemos que hacer una pausita agradeciendo la presencia de la doctora Viaris aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausita y retornamos con el final ya de Noticias 50-50.